Bienvenidas, yo soy Cintia. Yo soy Ingrid. Y esto es Mamá se va a Ibiza. Bueno, ¿a quién tenemos hoy por aquí? Ollane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Preséntate. Bueno, pues yo soy Ollane, de Ordenatrix. Lo que soy es organizadora profesional de espacios. Me dedico a ayudar a las personas a vivir en orden. No solo su casa, sino también su mente. Yo tenía como una intro preparada en plan, no te preocupes si tu casa está hecha una pocilga porque tienes niños, no significa que seas una cochina, porque es verdad que el orden en casa con niños es súper difícil. Y hoy precisamente tenemos a Yane que nos va a ayudar mogollón en eso. Pero a mí me ha parecido súper interesante conocer su historia, así que primero le vamos a preguntar cómo surge Ordenatrix. Bueno, pues yo tenía un trabajo al uso, estudié como me mandaron para tener un trabajo bien pagado, tal. Tenía un contrato indefinido, de hecho, de administrativa. ¿Y qué pasó? Pues que yo me aburría haciendo todos los días lo mismo. Y entonces mi madre me animó a cambiar eso y a emprender. Yo siempre había tenido el gusanillo de emprender, o sea, tampoco es una locura de venga, pues si no te gusta un trabajo, emprende. Siempre lo había tenido ahí. Entonces, bueno, entré en un programa de jóvenes emprendedores y tal, y al principio sí que es cierto que la idea de negocio no tenía nada que ver con el orden, era algo sobre el turismo y tal, pero bueno, eso no cuadraba, y entonces al final... además en el último momento, porque o sea, yo tenía un plazo, tenía que entregar un plan de negocio tipo octubre o así. Yo había estado trabajando como medio año en ese plan de negocio de guía turística y tal y cual, y de repente no salen los números, faltan 30 días para presentar esto, si no pierdes la subvención, todo lo que había trabajado. Y la realidad es que Ordenatrix se creó, o sea, en 15, 20 días. Bajo presión. Sí, fue un poco así, o sea, algo hay que hacer. Y fíjate qué bien, ¿sabes? Que lo otro no me salió Súper bien, claro. súper bien. Al final la vida es así muchas veces. De repente hay... el otro día vi un reel que me pareció súper interesante sobre cómo son las oportunidades de la vida. Entonces explicaba lo de cuántos coches rojos has visto esta mañana, ¿no? Entonces, quizá mogollón, pero no te has parado a mirarlo. Y las oportunidades son un poco así. Entonces, qué bien que te fuese tan bien. Entonces, Ordenatrix es su perfil en Instagram, la podéis seguir, os lo vamos a dejar etiquetado en la descripción. Pero básicamente tú ordenas las casas de las personas. Sí, no solo el orden, a mí lo que más me gusta, la verdad, es enseñar a ordenar. O sea, a mí cuando me ven, oye, Anne, tengo desorden, tal, ¿cómo me puedes ayudar? Vale, yo si quieres voy, te lo ordeno y tal, pero a mí lo que realmente me gusta, independientemente de que sea de forma presencial o de que sea en la distancia, porque hoy en día con la tecnología ayudo a gente del otro lado del charco, lo más importante es que aprendan, porque si yo te lo ordeno, pasado mañana está otra vez hecho un Cristo. Pero si yo te enseño cuál es el método que tú tienes que interiorizar como un hábito, igual que la nutrición, con cualquier hábito, el deporte, entonces sí vas a conseguir vivir en orden. ¿Es posible tener la casa ordenada cuando hay niños? Mientras duermen, sí. Esa es muy buena respuesta. Y luego, a ver, mientras se están usando las cosas, en realidad da igual que sean niños, que seamos adultos, que mientras se usa y se disfruta, orden como tal no se va a ver, ¿no? Cuando ya sacas las cosas de su sitio, eso le podemos llamar ya desorden. Pero sí que se puede tener cada cosa en su sitio. Y tenerlo justo. O sea, una cosa es, ¿sabes? Que en medio del salón esté el puzzle de no sé qué, en la cocina el plato de la merienda, no sé cuál. Vale, y eso pues genera desorden visual. Pero otra cosa es cómo tengas realmente la casa ordenada o desordenada, ¿no? Están, yo qué sé, la ropa está en su sitio, está separada por subfamilias, los pantalones están en un sitio, las gabardinas en otro, los calcetines, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, una cosa es que se vea el desorden visual. Y otra cosa es que tengas todo hecho un Cristo dentro de los armarios y de eso no tienen la culpa los críos. Claro, es que yo creo que también partimos de una expectativa, pero da igual teniendo niños o no teniendo niños, partimos de una expectativa que queremos tener las casas como si fuesen pisos piloto cuando estamos viviendo dentro. Sí. Y eso es imposible. No, es imposible. O sea, tenemos que Pero asumir... es cierto lo que ella dice. Es decir, tú no le puedes echar la culpa al desorden cuando a ti lo que te está metiendo presión es que tu armario, cuando lo abres, es Claro, pero por eso digo que al final tenemos que entender, creo también, que
todo pasa, ¿no? Por un ciclo. Sí. Está ordenado, se desordena, los juguetes están ordenados, tu hijo los va a desordenar, los va a sacar, se tienen que volver a ordenar. Bueno, a mí este tema me encanta y te voy a explicar por qué. Porque yo desde que soy pequeñita, ahora ya no lo puedo hacer con tanta fluidez. O sea, ya no lo puedo hacer, básicamente, porque no tengo ese tiempo material. Pero yo desde que soy muy pequeña no permitía que nadie me ordenase la ropa. No permitía que nadie me hiciese la cama, ni que me tocase, porque me gustaba hacerlo a mí, me gustaba el orden a mí. Y yo una vez al mes, desde pequeña, sacaba absolutamente todo lo que tenía en el armario. Tengo que decir que yo desde pequeña he sido muy fan de la ropa, es decir, siempre he tenido mucha ropa desde muy pequeña. Mi armario tenía, de hecho, 6 puertas, yo era una o sea, mis amigas no tenían un armario de 6 puertas. Yo tenía un armario de 6 puertas lleno de ropa, todas las puertas. Sacaba absolutamente toda la ropa y la volvía a ordenar una vez al mes, desde que soy pequeña. Eres una ordenatrix en potencia. ¿Has visto? Está clarísimo. Pero, Yo sacaría un 10 en ordenatriz. Miriam, esto que Yo no. decías tú... y no pasa nada. Mi No madre pasa me sacaba, nada, claro. mi madre me sacaba la ropa del armario hecha bola, me la tiraba al suelo y me decía, ahora ¿Ordenada? tienes que ordenarla, Bueno, si no, no sales. Uno lo hacía porque quería y el otro porque le mandaba. El caso es hacerlo. Por comentar algo sobre esto que has hablado, es muy importante este rollo. A mí muchas veces, como soy organizadora, me etiquetan o me ponen en un nivel de perfeccionista. Sí. Perfeccionista, aburrida, que no sabes ser espontánea. Efectivamente. Que esa es una de las cosas que apunto en el blog de notas de cosas que me importan una mierda. O sea, eso es una etiqueta que no sirve absolutamente de nada. Entonces, lo que no es necesario es esto que tú dices de vivir en perfeccionismo. Es que no es necesario y no es real. El orden que yo aplico es realista, ¿sabes? Es del día a día. O sea, tú entras en mi casa y mi casa no es ninguna casa de diseño, lo que has dicho, piso piloto, Claro. ni mucho menos, ¿sabes? Vivir en orden es vivir en equilibrio. Claro. O sea, no va de ese perfeccionismo. Es que mucha gente lo mezcla y es un error porque ahí ya empiezas frustrado ya el proceso. Empiezas Pero a mí, A por mí- ejemplo, yo quiero decir aquí una punta. A mí me pasa una cosa. Yo me considero una persona, en tema de orden, normal. Si nos referimos a la casa. Pero, por ejemplo, yo organizo, planifico muy No, para bien tus cosas eres extremadamente ordenada. Claro. Ujú. O sea, soy doña Claro. carpetas, doña libretas, tareas, todo planificado, todo organizado. Eso sí, pero no le doy tanta importancia, o sea, normal, una importancia normal. Pero en el resto sí que creo que puede ser compatible. Es decir, no creo que tengas que ser como desordenada en todos los aspectos de tu vida, sino que igual hay algunas cosas Yo, que, yo, que yo me con el gustaría tiempo, igual ciertas cosas mejorar. Y yo soy una de las personas que lo que tú dices, eso del perfeccionismo, cero, y nivel de orden me considero normal, pero lo que sí hago es limpiezas continuamente de armario cada temporada. O sea, yo no tengo apego a lo material. Yo tampoco. Nada. Yo o sea, tampoco tengo nada de apego. Nada de apego a lo Nada. material. Nada. Yo creo que muchas veces no es ser ordenado. Yo creo que no hay personas desordenadas, sino que no saben ordenar. Corrígeme si me equivoco. Sí, sí, sí. Además esto lo publiqué yo en un reel porque es así, eso es una etiqueta. Lo de soy desordenado, soy ordenado, no es. Es hago o no hago. Tengo mi sistema, tengo mi método, tengo mi hábito o no lo tengo. Claro. Ser, sin más, somos personas. Claro, ¿no? eso es. Ordenadas o- Pero fíjate, esto que has dicho tienes toda la razón, porque cuánta gente hay que es súper profesional, o sea, que su trabajo son unos cracks, unas cracks, y luego en realidad en casa, pues la ropa está como te dije, tal. O sea, que es verdad que se puede separar, ¿no? En diferentes, puedes ser súper organizado Claro. gestionando tu tiempo o gestionando tu trabajo, eres un crack, monetizas, no sé qué. Pero, bueno, Al final luego esto tu es armario- cuestión de intereses. Sí, efectivamente. De A priorizar, mí hay como una le cosa digo yo a que las me familias. ha llamado muchísimo la atención de tu perfil y de tu libro, porque ella además tiene un libro que se llama Ordénate la vida, si no me equivoco, Sí. ¿no? Es que tú no solamente ordenas la casa de las personas o les enseñas a ordenar su casa, sino que también le das muchísima importancia al orden mental. Efectivamente. Tengo un curso y hay una parte que es que lo describe muy bien, que le llamo orden como filosofía de vida. Y ahí lo que explico en realidad, lo que yo quiero hacer llegar a la gente es, vale, yo ya te he explicado mi método, Sota, Caballo y Rey, para poner en orden tu casa, tus cosas, tus objetos, vale. Pero después de eso, además lo separo en orden de relaciones, amigas, conocidos, pareja, familia. Luego también orden de tu día a día, que es esto que tú me cuentas, ¿no? Que te organizas muy bien el tiempo y tal y cual. Y luego el orden
de nosotras mismas, lo llamo como tu yo interior, ¿no? Ordenar tu cabeza. Y aquí, para que se entienda efectos prácticos, que propongo ejercicios y tal, por ejemplo, en el de las relaciones. ¿Cuántas veces nos pasa que no damos abasto porque tú quieres estar con tus hijos mogollón, ¿no? Todas queremos pasar tiempo con nuestros hijos, pero también queremos atender a la pareja, pero quieres ver a tus aitas y además quieres estar con tus amigas como antes de ser madre. Esto también hay que organizarlo, o sea, tampoco hace falta que sea una bola que, ¿sabes?, de nieve que te come. Es cuestión de orden, una vez más. A eso voy con eso. Claro. A mí me suelen tachar de que eres muy organizada porque tienes tiempo. Y es como, si tiempo es lo que no tengo. Lo que pasa, yo organizo, por ejemplo, un viaje, lo organizo siempre con mucha antelación y con un montón de datos diferentes, precisamente para poder disfrutarlo, para que todo salga bien. Sí. Entonces, porque si no, todo se me viene encima. Total. Y lo mismo en mi día a día, si yo no me organizo en la semana, no organizo menús, no organizo la ropa de los niños, o sea, el martes me estoy tirando de los pelos. Claro. O sea, Es que lo que te dicen es justo al revés. Sí, no, yo al final, esto que hablabas, lo que acabas de comentar, es lo que yo trabajo con las familias, que es como ese equilibrio, porque a veces el no llego a todo, sí se puede llegar a todo lo que realmente es importante para ti en cada momento. Entonces, equilibrar todo eso es lo que a mí me parece que es lo realmente importante, ¿no? Al final. Y ahora con relación también al tema del orden, Marina Cabero creo que es... ¿Os suena esta chica? Bueno, creo que se llama así. Si no, perdóname. Pero está en redes sociales, también tiene muchos seguidores, tal, y es como del orden. Y esta chica lo que dice es, cuando la critican es que tú tienes la casa muy ordenada porque tienes tiempo, y a lo que dice, precisamente porque no tengo tiempo, tengo la casa ordenada o priorizo el orden y que cada cosa tenga su sitio. ¿Qué de importante es tener pocas cosas, hacer como esta limpieza material y tener pocas cosas para que todo fluya mejor? Totalmente. De hecho, eso, para que tu agenda, igual que hemos dicho que para ordenar el primer paso es, vosotras habéis dicho que lo practicáis, tirar todo eso que no utilizáis, ¿no?, una vez al mes, al año, lo que sea. tirar, donar, lo que sea. Eso Sí, es. sí. Con los planes pasa un poco igual, que habrá algunos que habrá que decir que no. O sea, Claro. tú pones orden, ¿con qué ropa te quedas? Con la que para ti es como de primera división, digamos. Vale, una persona que nos esté viendo que literalmente piense, vale, pero ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo me ordeno yo? ¿Cómo ordeno mi casa? ¿Qué hago? La clave, casa. eso es. La clave es empezar por los objetos. Es mucho más fácil y es como una consecuencia. Empezar por tu cabeza es tremendamente difícil. Es más fácil empezar por tu templo de paz, por tu casa, da igual el tamaño. Para mí el sistema, el método siempre es el mismo. Son 3 simples pasos. El primero, deshacerte de todo lo que no utilizas. Y utilizar es la palabra que tenemos que tener en cuenta. Que 2 excepciones, la decoración y los recuerdos. Esos son 2 cosas que no se utilizan como tal, efectos prácticos, pero se pueden guardar. Pero todo lo demás que hay en casa debería utilizarse. Y luego, el segundo paso, vale, ahora ya sé con qué me quedo en casa, cómo lo coloco. El hecho de ordenar por familias, pero además que sea cómodo coger y volver a dejar, porque mucha gente, vale, quiero un nuevo estilo de vida, ahora voy a desayunar super healthy y yo qué sé, todas las mañanas me tengo que hacer, me invento, un zumo. Claro, pero es que para coger el exprimidor del zumo tengo que subirme a una banqueta, quitar primero el tostador del pan, luego coger eso. Así es imposible mantener el orden. ¿Tú sabes qué tiempo y qué curro te lleva eso cada día? O sea, las cosas hay que dejarlas súper claro, que sepas dónde. Esto sería pequeños electrodomésticos, sería su familia. Todos juntos en un mismo armario. Y luego, que para coger uno no tengas que quitar el otro, subirte a no sé dónde y tal. Que si es de menos uso, vale, pues se pasa a la parte de atrás, quizá un día a la semana. Yo en casa tengo una cosa que me ha funcionado súper bien, que lo hice así por inercia, porque ya te digo, yo soy maniática del orden por nacimiento. Entonces tengo un cajón, normalmente en la cocina tienes varios cajones, pero tengo un cajón que es para servir y otro cajón que es de cocinar. Entonces, cuando tú estás cocinando, tienes un cajón que abres y todo lo que puedas necesitar para cocinar de utensilios está en ese cajón. El otro es para servir. O sea, de forma que, pues si hay unos cubiertos de servir, no te equivocas, porque están en el cajón de servir, ¿sabes? De la cubertería normal. Crear automatizaciones, hábitos que sean como sencillos y fáciles de hacer para que no se nos haga un mundo. Y relacionado con esto, hace poco vi una serie que se llama Empezar de cero, creo que se llama así, que es un italiano, que yo creo que va un poco del tema, de que él le decía en una de las escenas, es que tienes que tener organizada bien la cocina,
los alimentos que utilizas y tal, para no perder el tiempo, es decir, para que todo fluya y sea como más rápido. Y no solo eso, sino también para aprovechar. Si tú tienes Claro. la nevera desordenada, se te van a pudrir mogollón de cosas porque hay cosas que no vas a ver. Claro, totalmente. Entonces, él decía eso, la importancia de ir corrigiendo cómo tienes colocadas las cosas para agilizar tiempos, para que lo hagas de una forma más cómoda. Una amiga también. mía, mi mejor amiga, está embarazada y ella siempre ha sido muy finita, muy finita. Y entonces, claro, toda su ropa, además ella es chiquitita, entonces toda su ropa es súper pegada y de tiro alto, con lo cual embarazada no le sirve nada. Claro. Y yo siempre le decía, el día que te quedes embarazada vas a tener que cambiar tu armario completo. Entonces ella me llama y me dice, Ingrid, tengo un problema, o sea, me está pasando exactamente lo que tú me dijiste. Entonces yo le cedí pantalones vaqueros pegaditos que tenía de premamá. Yo le dije, con esto te vas a poder sentir tú. Pero me decía, ¿qué hago con mi armario? Lo quito, le dije, mira, una de las cosas que yo aprendí es que embarazada al final es un periodo de tiempo. Entonces Claro. tú selecciona una parte de tu armario y ahí ve poniendo todo lo que te sirve. Entonces tú al final tú vas a ir a esa parte de tu armario en la que tienes la ropa que te sirve y de ahí coges, y una vez ya de salud y todo eso, pues lo vuelves a organizar. Sí, porque la vas a Pero odiar eso esa es ropa. ya, total. Pero no tienes que movilizar todo tu armario, cambiar todo tu armario por 9 meses en los que puedes igual esos. Entonces es como un ejemplo, ¿no? Sí, es que la época de embarazadas es otro caso especial, pero sí, efectivamente yo hice eso. Yo aparte, cuando estaba embarazada, lo que no iba a poder usar durante esos meses, es que al final solo son unos meses, ¿sabes? Claro. Bueno, luego también está el volver a tu tu cuerpo, eso sí. es otra película. Pero claro, no vas a tirarlo de buenas a primeras porque no sabes cómo te va a quedar el cuerpo. Eso es. Así que lo apartas, durante ese tiempo eliges otra ropa que vas a usar mientras estés embarazada y cuando das a luz hay unos meses, que es medio la que cuando Que embarazada... es casi que peor, sí. Sí, igual vuelves a la de atrás, pero bueno, luego es Y cosa como de- es el pecho ya de que tengas organizar. que estar mirando a ver qué te pones en la parte de arriba. Al final lo importante de esto es como buscar, que es lo que también enseñas, ¿no? Por eso te gusta también no ordenar porque sí, sino porque cada familia luego y cada persona es un mundo y a enseñarlas a buscar su propio sistema, que en épocas del año está mejor esta parte así ordenada o así, porque sí, porque hay etapas cambiantes que necesitamos cambiar un poco todo y que lo tuyo se puede aplicar y aplicar y aplicar. Totalmente. Perfecto, entonces empezamos por los objetos y ya luego seguiríamos a la parte mental, ¿no? Total. Entonces, ¿qué cosas nos pueden ayudar para ordenar los objetos, además de ser prácticos y decir, oye, si yo todos los días cojo el exprimidor de zumo, el exprimidor de zumo tiene que estar en una zona que sea fácil de coger? En realidad, mi sistema son 3 pasos. Luego otra cosa es que te cueste aprender La a metodología. ponerlo en práctica. Pero al final, hacer sistemas sencillos y simples, simplificar, para mí es la clave del éxito. Y una pregunta que a mí me ronda mucho. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos, pero sobre todo a nuestros maridos? Y ahora yo tengo amigas que tienen la suerte de tener unos maridos súper mega... es que no quiero decir ordenados, pero en plan comprometidos con el orden. Sí. Y otras que no. Que es mi caso. No, es broma. No, la verdad es que el mío ha aprendido mucho, pero vamos, ¿cómo enseñamos a nuestros maridos la importancia del orden? Sobre todo porque creo que normalmente a nosotros nos afecta más a nivel mental. Sí, el 95% de mis clientas o más son mujeres. O sea que en realidad, aunque odio tener que... no me gusta mucho que Segmentar, tengamos claro. que decir esto de enseñar, porque es como, perdona, pero Ya. sí, la verdad es que es así, porque a nosotras efectivamente como que nos afecta más. Es como que No sé llegamos- por qué será que nos afecta más. Pero bueno, será casualidad. una cosa, yo haría separación. Una cosa es cómo enseñar a los críos a que sean ordenados y otra cosa es este tema pareja. Entonces, por Claro. mencionar un poquito lo de los niños, que es súper importante, la clave es el ejemplo. Si tú no tienes la casa ordenada, no haces esos movimientos, esas jugadas, ese recolocar, ese de vez en cuando quito una bolsa, como adulto, ¿por qué crees que tu hija o tu hijo sí va a hacerlo cuando No, sea total. adulto o cuando vaya a crecer? Esto es como todo. Predicar con el ejemplo con los niños siempre es la única... Pero aquí yo quiero hacer un apunte. Sí. Porque además se ha publicado estos días el vídeo de No me importa. Sí. Yo, por ejemplo, ya os digo que el orden y todo, o sea, a mí me gusta y es algo que bien. Pero sí que es verdad que con el tema de los niños, hablo de sus juguetes, su espacio. Yo
no he sido partidaria, no sé si he hecho lo correcto o no, pero aprendí a relativizar porque me negaba a estar las 2 horas que está jugando mi hijo, estar recogiendo absolutamente cada juguete que echa. O sea, ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3. Claro, es muy pequeño. Claro. O sea, primero, hasta X años, simplemente tú tienes que ser y tú hacer. No tienes que estar pidiéndole continuamente que recoja. O sea, de 0 a 3 es que yo ni me lo pensaba. Ahí solo lo único que hacen es copiar. Pero pretender que un niño de menos de 3 años... O sea, quiero decir, cuando acaba la tarde de juegos, bueno, puedes decirle, venga, vamos a hacerlo entre los dos. No vas a pretender que lo haga él o ella. Claro. Por ejemplo, con los niños lo que he hecho es que hay cajas y cada caja tiene... Está la caja de los coches y la caja de tal. Entonces ellos también saben ordenarlo. Entonces yo juego con ellos a cantar, a recoger, a ordenar. Claro, es un y juego entonces... más. Sí, no, sí, total. Pero sin presión, ya, entiendo lo que dices, ¿eh? Sí. Pero es que de 0 a 3, relax. Claro. O sea, Y lo que dices de lo del ejemplo, yo, no voy a decir por suerte, pero mi marido es muy ordenado. Sí, de es la que a pareja veces es también hay, mucho por más eso ordenado no que veo yo. muy bien. En el sentido... Yo creo que Es que yo creo que es lo que las te decía, parejas. que no podemos generalizar el orden a una persona. No, porque yo claro. en unos aspectos planifico más, organizo más, y él, sin embargo, no sé si llamarlo orden o cómo llamarlo, pero tiene que dejar las cosas Más meticuloso. colocadas exactamente en el mismo sitio, se pone la cartera en el mismo sitio siempre, las llaves las deja en el mismo sitio. O sea, sí, sí, son hábitos. Y Enzo lo aplica, no con los juguetes, pero ve un cable salido de una cajita y es capaz de parar lo que está haciendo por meterla. Pero luego le dices, Enzo, vamos a ordenar los juguetes. Le da Porque igual. al final esto es cuestión de intereses Sí, también. total. Son cosas que... Por eso es lo que hablábamos al principio, también va de gustos e intereses, Sí, ¿sabes? sí. A mí me dices, yo qué sé, de ordenar... Ahora no me viene a la cabeza, pero... Un trastero. No, pues es que me encanta, tío. Es que, o sea, puedes ir al mío si quieres, está lleno de cajas, todo, ¿sabes? Etiquetado. Me encanta. El otro día me dice Ibai, pero ¿qué? Tenía mil cosas que hacer porque era el cumpleaños de mi hijo el mediano y tenía que organizar 1000 cosas. Y yo estaba ordenando el trastero. Ibai, ¿pero qué haces? Y yo, es que ya he visto el trastero que estaban estas... Como que habíamos metido todo la Navidad. Y entonces yo quería que estuviese en su sitio. O sea, dentro del trastero también tiene su sitio, ¿sabes? Claro. Entonces quería que estuviese... Y al final eso a mí me genera... Yo siempre digo, es que para mí es importante, en mi felicidad, en mi paz mental, es importante el orden. Muy importante. Esa es la palabra clave. Sí. Porque yo muchas veces cuando voy a ordenar a casas de las clientas y a veces ordenamos la habitación de los críos, y no críos solo pequeñitos, hace no mucho, de un chaval que tendría 15 o así, 16, o sea, fue ordenarle la ropa, vino y yo pude ver su cara. Y es que su ama le grababa en vídeo, ¿sabes? En plan, buah, es que esto necesito grabarlo porque el crío estaba... Bueno, que no era tan crío ya, perdón. Sí. Pero es que estaba gozándosela. Claro. O sea, decía, buah, pero abrió... Pero todas estas camisetas tengo yo. Todos estos pantalones, no sé qué. O sea, es que ellos aprecian muchísimo ese orden para ellos. O sea, no Sí, solo... es importante. Yo en casa siempre les digo, al final, digo, ¿tú sabes lo guay que es poder tenerlo todo ordenado y que tú digas, Claro. vale, ¿quién necesito esto? Voy a por ello, no me lleva tiempo. A mí me pasa con Ibai que o sea, la encargada de dónde están las cosas en casa soy yo. A lo mejor me pide una cosa que hace 3 años que no usamos y yo sé perfectamente dónde está. Y me dicen, bueno, ¿por qué has pensado en ella? No he tenido que pensar, o sea... Está en su sitio, tiene su sitio correspondiente y entonces, aunque pasen 3 años, yo sé perfectamente dónde está. En este caso tú, porque eres muy organizada, pero voy a decir algo así un poco más general para igual personas que no sean tan organizadas. Cuando doy talleres de orden, y muchas veces sale esto, ¿no? Vale, pero es que en casa no me ayudan, da igual hombre o mujer, ¿vale? Es como que siempre alguien lleva un poco como la voz cantante en el orden, que por cierto, chicas, no hemos mencionado que el orden es una tarea más de todas las tareas de la casa que hasta ahora se ha invisibilizado. Total. O sea, la persona que ordenaba tenía una carga más en casa que no se apreciaba. Tú haces la comida, se aprecia. Tú pones la lavadora, tú planchas la ropa, todo eso se aprecia. Tú ordenas, como si nada. Por eso se repartían las tareas, no se metía el orden y entonces ¿qué pasaba? Que había alguien sentado en el sofá y otro alguien que seguía haciendo cosas. ¿Qué estaba haciendo? Ordenar. O ya había ordenado y ahora estaba haciendo sus tareas de la casa. Esto es muy importante. Lo primero, visibilizar la tarea del orden como una más de las tareas del hogar. Y
También, no sé si te habrá ocurrido, pero muchas personas hoy en día tienen una persona que se dedica a las tareas de la casa para que las dos, o sea, los dos miembros de la pareja puedan trabajar fuera de casa. Y normalmente yo sí que he escuchado muchas veces a uno de ellos decir, es que para eso está la persona que viene a limpiar. Y yo soy de las que opina que no, la persona que viene a limpiar, ¿sabes? No a ordenar. Efectivamente, y a quien viene Entonces, a limpiar, a mi casa también vienen a limpiar, yo soy ordenada, pero delegamos la limpieza por cuestión de tiempo, y a esa persona también tienes que decirle qué, cómo, cuándo, o sea, eso también Claro. hay que llamarle, que venga, explicarle que Claro. sí, que no, o sea, es que eso también es organizar, claro, total. planificar. No, es que la gestión de una casa lleva mucho tiempo, es un trabajo. Efectivamente. La gestión de una casa. Por eso antes había amas de casa. Lo indignante es que no se les pagara, pero Ya. esa figura es imprescindible para que la persona que sale fuera a trabajar gane su dinero. Totalmente. Es imposible que esa persona que sale fuera gane dinero, tenga una familia y una casa en orden, si no hay otra persona que gestiona todo eso que no se ve Claro, por detrás. totalmente. Totalmente. Pero lo que la gente me suele preguntar, que es como, vale, a mí me importa el orden, ¿cómo hago para que el resto, ¿no?, también apliquen y colaboren? Esta es la palabra. Y hay una cosa que tú has mencionado, que a mí me pasaba con mi señor marido, y era que me preguntaba mucho, oye, ¿dónde está no sé qué? ¿O dónde pongo? Y yo, o sea, tú tienes mucha paciencia igual, pero yo es que me cansaba, o sea, es que te lo juro. Yo aprendí a cogerlo siempre yo porque así me aseguraba de que luego volvía a su sitio. O sea, yo llegó un momento en el que dije, si le digo dónde está... Ingrid práctica. Claro, es que si le digo dónde está, luego va a desaparecer. Claro. Entonces prefiero cogerlo yo Ya. y asegurarme de que no va a desaparecer. Lo que pasa o que que no vas a saber dónde está la próxima vez que lo vaya a coger y entonces lo empieza a coger y ya, adiós. Lo que pasa es que ahí te estás cargando. En tu caso igual te funciona porque como os organizáis te va bien, pero hay mucha gente, hay muchas mujeres que tienen más carga por lo que sea, porque cargan con otra parte y es demasiado. Y la Sí. clave es que el vaso no se vuelque, o sea, que no Ya. acabe de petar. Bueno, yo he petado muchas veces, por eso. Por eso es tan importante que para petar hay que delegar. Y entonces yo lo que cogí fue empezar a responder siempre, ¿dónde está no sé qué? Y la frase siempre era, la respuesta siempre era, en su sitio. En su sitio, eso digo yo. Claro, Yo si siempre solo en su sitio. hay un sitio, me estás pidiendo una toalla para ir a la playa, ¿dónde están las toallas? Tú ya sabes cuál es el sitio. Solo hay un baño, solo hay un armario de ropa blanca, no sé qué. Es que ¿Dónde está? todo esto daría, a mí Sí, me encanta este sí. tema, pero todo esto daría para Pues yo 3 siempre horas. digo lo de su sitio también. ¿Dónde Daría está para en 3 su horas sitio? A mí porque me Es funciona, decir, ¿eh? Yo es yo que no, pues lo he pregunto. buscado y no está. ¿Sabes? Porque hay cosas que ya sí que he ido. Es verdad que con los años mi señor marido ha ido aprendiendo mucho también. Pero hay cosas que yo le digo, está en su sitio. Y la pregunta es, ¿y cuál es su sitio? O, vale, pues lo he buscado y no está. Vale, pero cuando tú reorganizas, yo lo que hago es cuando cambio cosas de sitio, que yo lo hago, le digo, oye, he cambiado, por ejemplo, el otro día, la niña necesitaba más hueco para los juguetes y entonces los pijamas han pasado a la parte de arriba, tal. En el momento que hice el cambio y llegó a casa, se lo dije. Vale, ahora este he puesto así, este así, ¿te parece? Sí. Ya está, o sea, si tú avisas de los cambios, a partir de ahí ya sabe cuál es su sitio. Vale, hay un aspecto que a mí, revisando tus redes sociales, me ha llamado muchísimo la atención y es el tema de cómo ordenar nuestro sistema financiero, o sea, cómo ayudas a las personas a mejorar su calidad financiera a través del orden. ¿O qué impacto tiene esto? Sí, más bien yo no, de momento, no ayudo a ordenar esta parte así de forma concreta, pero sí que es cierto que ordenar la casa, la mente y los hábitos lo que hace es generar ahorro, o sea, es el impacto que tiene en tu economía vivir en orden. Sobre todo en qué sentido, en el sentido de ahorrar. El primer trastero que yo ordené, me encontré, no sé si fueron 2 o 3 planchas de la ropa. O sea, obviamente esa persona, esto era un trastero, esa persona tenía en su casa la plancha que sí utilizaba. O sea, imagínate, ha comprado 3 planchas más porque no encontraba la suya a lo largo de los últimos años. A no sé cuántos euros la plancha, pues nada, le salió, ¿sabes? Bien, claro. Claro, menos no sé cuánto. O sea, al final es un poco más eso, el hecho de saber lo que tienes. A muchísima gente le pasa, y seguro que se siente identificada, que compra cosas que ya tenía porque no las encontraba. Ahí estás palmando pasta, esto es así. Totalmente de acuerdo. Luego tú has mencionado antes los viajes. Cuando tú te organizas bien,
es más probable que todo fluya, que siempre pueden pasar cosas, ojo, cuidado, pero cuando está estudiado y organizado es menos probable que algo falle, y esos fallos en los viajes, por ejemplo, suponen dinero. He llegado tarde porque no he mirado bien el horario del bus que me llevaba al aeropuerto, no sé qué, acabas de perder el billete del avión. En cambio, si tú te organizas bien, no palmas ese dinero. O sea, es al final un poco que si te organizas bien, te ahorras dinero. Luego ya lo de ordenar financiero da para otro, pero no es lo mío de momento. No, pero total, sí, tiene lógica pura. Lógica pura. Sí, o sea, la es una comida forma... sobre todo, todo el mundo se buena. sentirá La identificado. comida, efectivamente, Yo la primera, que es algo que siempre intento como gestionar y mejorar, porque creo al final con esto yo quiero dar un mensaje de que no intentemos como buscar ese, lo hemos repetido, ir de una cosa a otra, sino lo importante es hacer pequeños cambios e ir creando pequeños hábitos que te lleven a eso. Nosotros lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es, aparte de tener una rutina diaria de, por ejemplo, limpieza del hogar, cada uno tiene sus tareas distribuidas y demás, lo que también hacemos es que una vez a la semana se hace con detenimiento una estancia. Ordenar para depurar cosas, ¿no? O sea, Al final, limpieza general. O sea, tú puedes hacer una limpieza general, una limpieza en profundidad. Yo eso también lo tengo en casa. Claro. Y días concretos en los que se lavan las sábanas, se cambian las sábanas, días concretos en los que se cambian toallas. Claro, y al final es eso, es cuestión de ir creando como pequeños hábitos y pequeñas rutinas que vayan cambiando. Entonces, y es que además una vez las vas adaptando luego salen solas, no te cuesta nada. Iba a decir eso. Claro. Yo por las mañanas, de la misma forma que me pongo las lentillas sin pensar cuando me levanto, o sea, al final tiene que ser eso. Cuando doy taller siempre les digo eso, esto lo tenéis que hacer, el ratito del orden, que yo lo llamo... lo cuento por encima, pero yo, una vez reorganizas en profundidad, lo siguiente que hay que hacer son barridos diarios, según mi método. Yo, por ejemplo, los fines de semana, lo primero que hago cuando me levanto es hago la cama. O sea, sé que no voy a tener a nadie que me ayude. O sea, lo primero es hacer la cama, nos vestimos. Y ya está, y ya luego el resto, y mi cabeza está en paz porque ya la parte de las habitaciones está hecha, ¿sabes? Pues al final ordenar tiene que ser un poquito esta historia. Yo con mi marido, por ejemplo, me reparto. Él es quien viste, despierta, viste, no sé qué, lleva a la cría a la escuela, y yo soy quien hace el barrido mañanero más otras tareillas de la casa. Y luego ya empezamos los dos a trabajar. Pero al final es organizarte y yo entonces ordeno sin pensar, porque sé que es mi ratito, lo tengo todo controlado, hay mil formas. Yo otro tip que hago es que yo los domingos siempre hago el menú de semanal, sobre todo por los niños, ¿vale? Nosotros al final nos vamos adaptando un poco más, pero sobre todo por los niños. Y lo primero que hago antes de hacer el menú es mirar la nevera. Claro. ¿Sabes? A ver qué es lo que hay, qué es lo que no y con qué podemos empezar. Claro, porque al final es eso, semana. que es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que la gente se puede sentir identificada en lo de comprar y perder dinero, sobre todo en eso. Porque si tú no revisas y como tenemos la costumbre de comprar, o por lo menos yo con mi ama íbamos a hacer como la compra mensual, grande, tal, y luego iba como comprando y se iban quedando conservas ahí atrás, y si tú no revisas es que, bueno, podéis hacer esto en vuestras casas. Si revisáis la despensa, seguramente ahí encontréis cosas de la pandemia. Del 2020. Seguramente. Puede seguramente. ser, o en el yo, congelador. Por ejemplo, nosotros ya lo hacemos como de continuo revisar total. y tal. El congelador, para mí, el congelador es como... Lo odio. Tu tarea. Lo odio. No, lo suele hacer él. De hecho, podéis mirarlo. Y está por cajas también. O sea, porque es grande. Claro, pero al final es cajas. eso, ¿no? Que al final pues tiras, si no hay una planificación del menú, que nosotros también hacemos, compras sin pensar. El comprar sin pensar te hace que compres cosas que ya tenías y no compres otras que necesitas para hacer el menú. Entonces, yo creo que todo necesita un orden. Y a mí una cosa que me está ayudando mucho, que he empezado a implementar este 2024, es a organizarme, a ponerme las tareas por días, que fue una cosa que me dijiste tú. Sí. Y entonces ahora tengo mi estructura semanal dividida por diferentes aspectos. Hay obviamente cosas que se repiten de lunes a viernes, del trabajo, pero además le añado, bueno, pues en este otro rato, hoy se lo voy a dedicar a esto, mañana se lo voy a dedicar a... Y me lo escribo y en mi organización semanal lo hago así y me está funcionando muy bien. Sobre todo, al final, cuando nosotras, ¿no? Igual que, pues, aunque trabajemos en sectores diferentes y hagamos cosas diferentes, no todos los días son iguales. No es lo mismo que tener un trabajo de lunes a viernes, que haces X, ¿no? Que yo antes trabajaba y, bueno, puede ser como más rutinario. Entonces, a mí lo que me funciona muy bien, y es lo que le dije a Ingrid, es
plantearte los días para cada... Que no quiere decir que no haya las rutinas de Claro, todos los que no días. haya más cosas. Pero, por Eso ejemplo, el podcast. Para mí hay un día a la semana que Eso es. dedico mi concentración y las tareas a Al todo lo que podcast. tiene que ver con el podcast. Y de esta manera no me disperso. No ahora hago una cosa de esto, luego de lo otro, sino que Eso mi es. concentración máxima va en esto, que no quita que haya otras cosas, pero ese día mi concentración va para eso. Y eso funciona muy bien porque al final es como que tu mente está centrada en lo que tiene que estar centrada. Totalmente. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en este podcast es finalizarlo con una serie de ejercicios que la gente puede poner en práctica durante la semana para mejorar en el aspecto que estamos tratando en el podcast. Vale. El orden en Es, casa. en este caso, el orden en casa. Entonces, Con hijos. necesitamos 3 tips, que sean 3 ejercicios que la gente pueda aplicar Esta semana. durante estos días. Buah, tengo muchos, pero a ver. Sencillo, tú ponte una persona que... Y está ocupada, sobre todo. Vamos a Eso, pensar sí, en sí, gente sí, sí, ocupada. Eso es. Uno que tengo que decir sí o sí, teniendo en cuenta que el primer paso para vivir en orden es deshacerte de lo que no utilizas, yo diría que mínimo durante los próximos 7 días se deshagan de una cosa cada día. Y al final de la semana, 7 tip. mierdas menos fuera de casa. Muy buen tip. Otro, un poco más yendo a lo del orden como filosofía de vida que hemos hablado antes, esto mismo se puede hacer en el móvil y yo lo propongo mucho. Por ejemplo, entre los contactos, a veces pasa que, bueno, durante los años tú vas guardando, pero igual si echas un vistacito a tu agenda, hay X contactos que te generan hasta cierto malestar que podrían, porque no todas son cosas, también energías, yo por lo menos soy un poco Sí. de tal, entonces bueno, que a lo mejor estarían mejor fuera de tu móvil, así que yo también invitaría esta semana, ya que vamos a hacer un poco modo orden, mirar en un ratillo, además eso lo puedes hacer en el metro, donde te pille, un poco el móvil y limpiecita de contactos que ya digas esto no, Relacionado no. con eso, me parece súper importante y lo que siempre yo recomiendo con las madres, que sobre todo trabajo con madres, es hacer limpieza de las personas que sigues en Instagram. Esto es algo que yo lo tengo como que de vez en cuando, pues no tengo un tiempo estipulado, pero de vez en Yo cuando... nunca lo hago, la verdad. Sí, hay que hacer limpieza, No, eso no. porque hay personas que sin querer te están generando, y esto no quiere decir nada, o sea, habrá personas que me dejen de seguir y yo las animo si me tienen que dejar de seguir, porque en ese momento vital de su vida Eso es la yo historia. no les estoy haciendo bien. Y Claro. no quiere decir que yo esté haciendo nada malo, simplemente que no conecto con ellas en ese punto o les están generando querer conseguir el perfeccionismo o lo que sea, ¿no? Entonces, hacer esta revisión para que tú cuando entres a Instagram, que a veces pues pasamos bastante tiempo, más del que nos gustaría, y pasamos ahí, que por lo menos esas personas que tú sigues Total. te lleven algo bueno, te generen Hmm. cosas positivas, aprendas, y eso es súper importante. Incluso no tanto, este claramente es el tercer ejercicio, y además yo matizaría que quizá no sea tanto que esa persona te genere algo bueno o malo, sino que no sea con lo que el objetivo que tú tienes en ese momento, Claro. porque al final hay que priorizar. Claro. O sea, igual no sé quién que habla de moda todo el día me cae súper bien, pero es que yo ahora estoy súper En otro enfocada punto. en que necesito mejorar, bueno, yo en mi caso que tengo que hacer ejercicio una santa vez y no hay manera, pues aunque me caiga muy bien, ¿no? Pues Claro, por eso quizá decía... mejor quitar un poquito lo que notas. Sí, yo a las madres los que les suelo decir sobre todo, y es lo que algo que intento yo, porque ¿qué pasa? Que yo me encuentro con madres que dicen, voy a descansar, voy a desconectar de mi maternidad un poco, ¿no? Y se ponen con el móvil. Y las únicas cuentas que siguen son de maternidad, de cómo tiene que dormir tu hijo, de cómo tiene que comer tu hijo, de cómo tiene que XXX. No estás desconectando de tu maternidad, porque llegas ahí y otra vez y se te enciende y, ay, pues voy a ordenar el armario, o pues voy a poner esto del niño, pues voy a hacer esto de los juguetes o esto que me ha gustado, y no estás desconectando en realidad. Entonces, otra cosa, que esto ya es más fuerte, ¿no? Pero incluso tener cuentas que seas tú quien controla el Instagram, tener cuentas que a ti te nutren y no consumir contenido, sino que cuando tú lo necesitas, o sea, cuando tú dices, pues este día a la semana voy a consumir y voy a nutrirme de ciertas personas, tú tener tus personas que te inspiran a ti en Instagram. Y entonces vas ahí y ya consumes ese contenido. Entonces, lo que estás haciendo es tú controlar tu tiempo con eso y no que te controle a ti el tiempo. Pero te refieres a tener una cuenta. Un Excel. No,
No, tener- un Excel con sí. el que tengo a X persona, pues para comida tengo a estas 2, 3, tengo esto tal. Ok. Y entonces Eso es, seas tú, tú quien lo controle. o sea, tú directamente en el buscador te vas a buscar ese perfil Vale, para ver vale. su contenido. Eso es. Y así, pues, es otra forma de hacerlo. Sé que igual esto es ya más, pero... No, pero es sí. muy buena idea. Sí, pero lo de depurar... El Gente. Excel da para mucho. Depuramos cosas, depuramos contactos y depuramos gente que seguimos. Perfecto. La semana de la depuración le vamos a llamar. Eso es. Semana detox. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros, Una última pregunta, ¿dónde podemos comprar tu libro? En todas partes, la verdad, porque como está hecho con Planeta, mi página web, ordenatrix.com, ahí dedicado, obviamente, y si no, a Amazon, Casa del Libro, Corte Inglés. Perfecto. Perfecto. Pues dejaremos el link de tu web entonces también en la descripción. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias. Ayane. Un placer. Y nada, esperamos que os haya servido, sobre todo este podcast, que os hayáis entretenido con nosotras y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Nos vemos muy pronto. Eso es. Chao. Chao.